En las derivadas parciales, que son entonces, son dos variables. Esta función que es z, que depende de x y y, va a ser igual entonces x por y más 2x cuadrada y cuadrada. Entonces, si yo le asigno un valor a x, porque ahora el dominio contiene dos variables, yo le asigno un x1, por ejemplo, y por ejemplo 2, ¿sí? Y voy a obtener un valor en el rango. O sea, ¿qué quiere decir esto? De que ahora el dominio a cada par de números, o sea, a cada par de números x1 y y1, le corresponde uno y solo uno de la función que en este caso el rango sería z1. ¿Sí? Y esto no sucedía, por ejemplo, en el cálculo de una variable cuando vimos las derivadas, ¿sí?, de una función. Decíamos, nos daban la función y igual a x cuadrada más raíz o seno de cualquier valor, ¿sí? O sea, cuando teníamos antes, hasta ahorita hemos manejado este tipo de funciones. Y es igual a la raíz de x más 1, por ejemplo. Tenemos y y tenemos x. Otro, y es igual al logaritmo natural de x más 6, por ejemplo. Tenemos y y x. Y es igual a seno de 8x, y x. Y es igual, por ejemplo, a arco cotangente de x entre 2, por ejemplo. Vean lo que sucedía en estas funciones. En estas funciones teníamos y, x, y, x, y, x, y, x. ¿Sí? Eso es lo que sucede. Ahora, lo más complicado que llegamos a resolver, por ejemplo, esto, era aplicar la derivada implícita, ¿verdad? Por ejemplo, decíamos, un ejemplo es este, pero se podía derivar fácilmente porque pues simplemente aplicábamos la derivación implícita y se resolvía. Ahora, resulta que ahora son dos valores aquí en el dominio. Y vamos a obtener uno entonces aquí en el rango. Y es lo que estamos haciendo acá. Si sustituimos entonces f de x1, 2 va a ser igual entonces 1 por 2 más 2 por 1 al cuadrado por 2 al cuadrado es igual a 2 más 2 por 1 2, 2 por 2 4, 4 por 2 8, igual a 10. O sea, aquí me va a dar 10. Y así sucesivamente. Si yo le doy otro valor, por ejemplo, a mí se me ocurre x que sea 0 y menos 1, por supuesto que me va a dar otro valor aquí en z. O sea, f de 0, menos 1 es igual a 0 por menos 1 más 2 por 0 al cuadrado menos 1 al cuadrado. ¿Sí? Y entonces podemos hacer la operación y decimos que esto es igual 0 más 2 por 0, 0, 0 y pues 0, ¿verdad? ¿Sí? Entonces el resultado acá nos va a dar 0. Y así sucesivamente. Ajá. Ahora. O sea que los valores nosotros los tenemos que poner siempre. Porque recuerden que el dominio son valores independientes. Okay. Es como sucedía en esto que les comentaba acá, que también son valores independientes, le pueden dar cualquier valor que quieran. Bueno, ahí está entonces qué sucede con el dominio y el rango de una función en donde son más de dos variables. Ahora, ¿qué sucede si queremos derivar esa función? Aquí puse un ejemplo. El ejemplo que acabo de poner acá es z, que es igual a fx, y, depende de 2, igual a xy más 2x cuadrada y cuadrada. Entonces decimos,
la derivada parcial de la función z con respecto a x es igual. Así vamos a manejar ahora la derivada parcial. O sea, derivamos parcialmente z con respecto a x. Y entonces decimos, esto es igual a la derivada parcial de xy con respecto a x más la derivada parcial de 2x cuadrada y cuadrada de x. Y aquí se aplican las mismas fórmulas que vimos en cálculo de una variable. Nota, vamos a poner aquí. Nota, se aplican las mismas fórmulas, acá, del cálculo de una variable. Entonces, en cálculo de una variable tenemos formulitas, y eso sucede acá también. Y vamos entonces empezando a resolver esto, dijimos. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, tenemos entonces z de x es igual. Dice que voy a derivar x. O sea, todo lo demás va a ser Lo mismo. constante. ¿Queda claro? Y entonces y es constante. Y por la derivada de x, que sería con respecto a x, más x me está pidiendo. Entonces 2y cuadrada es constante. 2y cuadrada por la derivada de x cuadrada con respecto a x. ¿Sí? Y entonces decimos que z de x es igual a y, se elimina, más 2y cuadrada, 2x. Por lo tanto, z de x es y más 2 por 2, 4xy cuadrado. A esto se le conoce como la derivada parcial de primer orden. Entonces, a esto le vamos a llamar derivada parcial de primer orden. Esta derivada parcial de primer orden, si queremos seguir derivando, se puede. Vamos a suponer de que nos dice, bueno, de este resultado vuelve a derivar. O sea, me piden, ahora obtén z de xy. ¿Qué quiere decir eso? De que de este resultado voy a volver a derivar. O sea, la derivada ahora de y con respecto a y. Aquí porque me pide y. ¿Sí? Más la derivada de 4x y cuadrada de y. Ahí está. Entonces decimos que zx de y es igual, se elimina esto, 1 más, como me piden y, entonces es 4x por 2y. Ajá. Entonces es zx de y es igual a 1, 2 por 4, 8xy. Y esta derivada vamos a llamarle como derivada entonces de derivada parcial de segundo orden. Haga derivada parcial de segundo orden. Ahora, si me piden, vamos a suponer de que ahora me dicen deriva parcialmente. Así dijimos que se pone la derivada parcial. Derivada parcial de la función z con respecto, aquí lo decimos primero con x, ahora vamos a hacer con y. Y esto va a ser entonces z de y. ¿Sí? Z de y va a ser entonces igual, lo mismo. Tenemos la función que es, ¿dónde está la función? Aquí está. Entonces ponemos la derivada de xy con respecto a y más la derivada de 2x cuadrada y cuadrada
con respecto a y. Entonces, z de y es igual. Aquí nos quedaría x derivada de y más, aquí tenemos 2x cuadrada sería constante. Entonces nos quedaría 2x cuadrada por 2y, porque voy a derivar eso. ¿Ah? Z de y es igual a x más 4x cuadrada y. ¿Ah? Volvemos a derivar. Decimos z de y ahora x. Entonces derivada de x con respecto a x más la derivada de 4x cuadrada y de x. ¿Sí? Y entonces decimos que z y de x es igual a 1 más 4y por 2. ¿Sí? No, sí. Estamos derivando entonces x. Ajá. Entonces nos va a quedar 4y, que es esto, la constante, y derivamos x cuadrado. ¿Están de acuerdo? Porque nos están pidiendo derivar x cuadrada. Perdón, ¿por qué 4y? ¿Cuál 4y? Ah, ¿por qué 4y? Porque es una constante. Todo lo demás que no aparezca. Aquí me piden con respecto a x. Entonces todo donde aparezca x tengo que derivarlo. Ajá. Entonces tengo que derivar y entonces todo lo demás es constante. Entonces 4y va a ser constante, ahí está. Por la derivada de esto que sería 2x. ¿Sí? Y entonces va a ser zyx es igual a 1 más 2 por 4, 8xy. Y acabamos de obtener el resultado. Bien, una de las propiedades en derivadas parciales consiste en lo siguiente. Vean lo que sucedió acá. ¿Qué resultado nos llevó? Igual. Las propiedades más importantes en esto consisten en que derivada parcial de la función z, en este caso, de x, y, va a ser igual a la derivada parcial de yx. Esto es lo mismo. Esta es una propiedad muy importante. Propiedad en derivadas parciales. ¿Sí? Bueno, ya está el ejemplo. Así se empieza a derivar parcialmente. Vamos a elevar un poquito el nivel porque eso es para niños. Entonces, vamos a ponerle lo siguiente. Vamos a poner, miren, en optimización dinámica se usa mucho esto. ¿Sí? Entonces, cuando estén ahí, tienen que recordar este curso, cómo derivar parcialmente. Entonces, ahí manejan mucho lo que se le conoce como ecuación de Euler. Entonces, en una ecuación de Euler, ¿sí?, ustedes van a obtener una funcional. Y la funcional les dicen así. Bueno, f es igual a la funcional y luego viene una cosa así. Y' más 2 y por el tiempo entre, luego les ponen 2y', así, algo así. ¿Ah? Esa es una funcional, así se llama. Pero esta funcional hay que derivar parcialmente para ir sustituyendo en las ecuaciones de Euler y obtener una ecuación diferencial de segundo orden. ¿Sí? Va. Entonces les van a pedir derivar parcialmente f con respecto a y'. En una funcional aparece la funcional más básica, aparece la variable tiempo, aparece la variable y aparece la variable y', o sea, su primera derivada. Y así sucesivamente. ¿Ah? Bueno, pero eso no nos interesa tanto ahorita. Lo que nos interesa es que manejen las derivadas parciales. Entonces dice, deriva parcialmente f con respecto a y'. ¿Dónde se encuentra y' aquí? Pues es todo esto, ¿verdad? Entonces ustedes dicen, bueno, esto es entonces 1/2 por y' más 2y por t entre 2y' elevado a la 1/2 menos 1
por la derivada de y' más 2y por t entre 2y', ¿sí? Todo esto con respecto a y'. ¿Qué estoy aplicando ahí? Estoy aplicando meramente una formulita que ya vimos en cálculo, ¿sí? Una fórmula de, dijimos, derivada de v a la n de x, ¿a qué es igual esto? Dijimos, n v por n menos 1 por la derivada de v de x, esto. Y esto estoy aplicando aquí. Ahora, dentro de este mismo, por ejemplo, tendré que aplicar entonces la derivada de u sobre v de x es igual v cuadrada v de u de x menos u de v de x. ¿Me lo cuenta? Entonces, seguimos. Esto que tenemos acá es lo mismo decir entonces f de y'. ¿Sí? En optimización dinámica usan mucho esto. F de y'. Entonces decimos f de y' es igual. ¿Cómo nos quedaría acá? Voy a ir por pasos para que vean cómo se va resolviendo. 1 sobre 2. Aquí me queda menos un medio, ¿están de acuerdo? Entonces esto es raíz de y' más 2y por t sobre la raíz de 2y'. Ajá. Aquí voy a tener entonces 1 sobre 1 por la derivada de esto. Y para resolver eso, ¿qué tengo que aplicar? Pues aplico de cociente, ¿verdad? Y entonces digo 2y' al cuadrado. Ajá. Acá tengo 2y' por la derivada de y' más 2y', diferencial de y' menos y' más 2y' por la derivada parcial de 2y', ¿sí? Con respecto a y'. Todo esto multiplica eso. ¿Qué hacemos? Pues hay que derivar ahora cada uno de estos. Y entonces decimos f de y' va a ser igual. Medios por medios me va a quedar 2 raíz de y' más 2y por t. Extremos por extremos, raíz de 2y', que vamos a multiplicar con 2 por 2, 4y al cuadrado. Ajá. ¿Dudas hasta ahí? Esto es y', porque acá, ahí está. ¿Sí? Ahí vamos. Ahora, pues hay que resolver estas derivadas, ¿verdad? 2y' por... ¿Cuándo sería el resultado acá? Díganme ustedes la derivada de esto, ¿cuál sería? 2y'. No. 1, exacto, porque aquí de y' sería 1. Y la derivada de 2y, ¿cuál es? Pues 0, ¿verdad? Ajá. Entonces ya no tiene caso que lo ponga, nada más quedaría 1. ¿Sí? Menos y' más 2y por t. Ajá. Por la derivada de esto, ¿cuál sería? Por 2, muy bien. Ahí está. Entonces ahora ya podemos simplificar un poco más. Podemos decir entonces raíz de 2y' sobre 2 raíz de y' más 2 por y por t, ¿sí? Por todo lo que me dé aquí. 2y' Menos 2y' menos 2 por y', por este. Luego menos 4 4y por y por t, que divide entonces 4y' al cuadrado. Ajá. F de y' va a ser igual, entonces podemos reducir este y este. ¿Sí? igual Entonces me queda menos que va a ser menos 4y por t por la sobre raíz de 2y'. igual Ahí está, una multiplicación. Eso también me indica una multiplicación. Entonces, 2 por 4,
8. Me queda 8 por y' al cuadrado por la raíz de y' más 2y por t. ¿Sí? Y esto va a ser igual. Menos 4 entre 8, ¿cuánto me daría? Menos un medio, ¿verdad? Menos un medio. Entonces, menos, aquí pongo y por t raíz de 2y' sobre 2y' al cuadrado por y' más 2y por t. Y acabo de obtener entonces la derivada parcial de la funcional con respecto a y'. ¿Sí? O sea, les doy esto porque cuando he dado clases de optimización, esto es lo que sufren. O sea, sufren al momento de encontrar la ecuación y el problema está en derivadas parciales. ¿No? Ahí está el problema. Entonces, de ejercicio para ahorita, ustedes de esta misma funcional, de esto, me van a obtener entonces f, ya obtuvimos f de y'. Ahora obtengan f de y, o sea, la derivada parcial de f con respecto a y. Y luego van a obtener f según la variable tiempo. F de t es igual a la derivada parcial de f con respecto a t. Esto